Les damos cordialmente la bienvenida a la mesa número 15, Diseño curricular para la enseñanza del derecho. Moderador, Carlos Alfredo Pérez Fuentes. En esta primera ponencia tenemos a Daniel Felipe Marchena Acuña, quien es estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Presenta el tema de la inteligencia artificial y los currículums en las facultades de Derecho colombianas. Mi nombre es Daniel Marchena y junto a Lucía Gutiérrez de la Universidad del Norte, como ponentes de nuestra investigación de la inteligencia artificial y los currículums académicos de las facultades de Derecho, realizaremos una exposición de los puntos más importantes de la misma. Pues bien, es normal encontrar eh, todos los días noticias acerca de aplicaciones, nuevas inteligencias artificiales, programas que utilizan el Machine Learning, y todo esto es visto más como un obstáculo que como un avance o como una ventaja. Ahora, ¿por qué es visto más como un obstáculo que como una ventaja? Pues porque evidentemente trae retos en el mundo laboral. Ahora bien, estos retos en el mundo laboral, ¿por qué se está hablando de estos retos si la investigación que se plantea es sobre retos en la enseñanza? Pues bien, porque porque la enseñanza jurídica es la base del mercado laboral futuro. Y evidentemente, si algunos todavía tienen ciertas dudas acerca de si enfocarse en los retos laborales, pues yo creo que hay que ver los datos del informe del World Economic Forum titulado The Future of Jobs, que indica que de hecho de 2017 a 2018 hubo una pérdida de 2,6 millones de empleos a causa de automatización de esas labores por máquinas. O, por ejemplo, para 2025 se espera que el 42%, al menos el 42% de las empresas a nivel mundial haya eliminado parte de su personal y lo haya reemplazado por máquinas. Entonces, todo esto evidentemente nos lleva a realizar unas dudas, ¿no? Y bueno, decía un autor local, barranquillero, colombiano, llamado Nelson Barros Cantillo, en una cita, si me permiten muy brevemente, dice que el cognoscente natural ciberfóbico de los primeros tiempos de la edad inteligente quedará enfrentado sin remedio a la disyuntiva extrema de desaparecer por falta de capacidad adaptativa o de convertirse en un grupo marginal condenado a subsistir incómodamente en medio de las limitaciones y presiones presentadas de sus anacrónicos conceptos y hábitos de vida. Evidentemente, esta capacidad adaptativa de la que habla el profesor Nelson Barros nos lleva a preguntarnos si qué tanto de eso tienen las universidades, qué tanto de eso tiene la enseñanza jurídica en Colombia o qué tanto de eso tiene la enseñanza jurídica a nivel mundial. Sobre esto encontramos el libro de una publicación de Carlos Alberto Jaramillo en el año 1993, en donde expresa bueno, que la enseñanza jurídica tuvo que agarrar para la consolidación de la República la metodología de una transmisión sistemática de un caudal de leyes a sus estudiantes. Y como estamos hablando del siglo XIX, todo eso lo arrastra hasta el siglo XX, cosa que para el año 1993, en que es publicado ese artículo, estamos hablando de que es una enseñanza jurídica obsoleta, es una enseñanza jurídica obsoleta. Obviamente existen dudas, como por ejemplo, ¿por qué hablar de un artículo del año 93 si han pasado 30 años? Porque ¿es que acaso no han habido reformas? ¿Es que acaso no han habido modificaciones? Y bueno, sobre esto, Abuelo, en el año 2020, dice en una investigación titulada La enseñanza jurídica en Colombia, que desde el 1991, año en que se expide la Constitución, eh, las reformas que han habido no han sido reformas curriculares profundas, que de hecho la mayoría de los pequeños cambios que han habido han sido para acomodar la enseñanza jurídica a las lógicas de mercado y a la economía globalista, pero no a solucionar problemas de fondo. Esto evidentemente genera dudas. ¿Cómo haces, por ejemplo, qué pasa si a esa enseñanza jurídica que arrastra unas falencias desde el siglo XIX, qué pasa si a eso le añades la inteligencia artificial, el componente de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si se le añade el componente eh, de todos los retos que ya se han mencionado en el mundo laboral? Por esto es donde nace nuestra pregunta de investigación, que es cómo están adaptados los currículos de las facultades de Derechos colombianas para afrontar los retos de la inteligencia artificial. Del mismo modo y bajo esta pregunta, que puede ser un poco complicada a simple vista, tenemos un objetivo general que es identificar cómo están adaptados los currículos de las facultades de Derecho colombianas para afrontar los retos de la inteligencia artificial. Seguidamente, unos objetivos específicos, que es identificar qué se entiende por currículo académico. Eso es
prácticamente es algo que no todo el mundo comprende. Entonces tenemos que identificar qué se entiende por ellos para poder avanzar. Identificar cuál es el funcionamiento del que el derecho en Colombia le da a la inteligencia artificial. Analizar los posibles cambios que pueden existir en los currículums de las facultades de Derecho colombiano por el avance de las tecnologías. Y por último, analizar qué tan útiles resultan para los estudiantes de Derecho los cambios en los currículums académicos. Pero, ¿de dónde nacieron estos objetivos específicos? Del mismo modo que lo hizo el objetivo general, en base a una pregunta, que vendrían siendo las subpreguntas de investigación. ¿Qué es? ¿Qué se entiende por currículos académicos? ¿Cómo se ve implicada la inteligencia artificial en el derecho? ¿Cuáles son los posibles cambios que pueden existir en los currículums en las facultades de Derecho por los avances tecnológicos en Colombia? ¿Y qué tan útiles resultan para los estudiantes de Derecho cambios en los currículums académicos? Y estas son unas preguntas que trataremos de desarrollar a medida que la investigación vaya avanzando. Recordemos que es una investigación que todavía está en curso. Del mismo modo, tenemos que esta investigación se justifica en el estudio de los currículums de las facultades de Derecho colombianas debido a los recientes cambios en las tecnologías y en las formas de ejercer profesionalmente profesionales liberales como esta. El comportamiento del contenido de los planes de estudio de las facultades de Derecho puede haber sido o puede haberse visto modificado. Nuestra investigación permitirá mostrar qué tipo de modificaciones han desarrollado las facultades para adaptarse a las nuevas condiciones de la inteligencia artificial y profundizar los conocimientos teóricos sobre el proceso de evolución. Asimismo, metodológicamente será un avance novedoso, ya que el trabajo radica en ofrecer una mirada diferente sobre la forma de abordar la educación del derecho, con el fin de modificar los métodos de estudios dirigidos a modernizar los currículums de algunas facultades de derecho, siendo estas el origen del mercado laboral futuro. Seguidamente tenemos la metodología, que la metodología no es más que sociojurídica con un enfoque cualitativo. Para el logro de los objetivos se realizará un análisis documental basado en, bueno, en bases de datos, documentos y también los currículums de las 6 mejores universidades de Colombia, según un ranking de la firma QS Quattrelli Simons del año 2023, así como entrevistas principalmente a expertos en la materia en inteligencia artificial y reformas curriculares. En cuanto a los conceptos, encontramos el concepto de Margaret Boden sobre inteligencia artificial, que dice que es más bien la tarea de hacer que una computadora realice los mismos procesos mentales que un humano. Y en cuanto a currículum, pues tenemos que José Sacristán, en Función Abierta de Labor y su contenido del año 2010, dice que el currículum es una pasarela entre la sociedad que hoy es y la que será mañana. Respecto al marco jurídico, pues encontramos que se encuentra regulado por la Ley 354/2021, la Ley 2213/2022 y previamente el currículum por la Ley 115/1994. En cuanto a los avances que hemos tenido o los resultados de esta investigación en curso, pues se van a exponer brevemente las conclusiones de los capítulos. El capítulo 1, titulado el currículum académico, se concluye que de hecho el currículum es la base de la enseñanza, que para lograr unos objetivos se debe reformar el currículum en pro de esos objetivos, porque si no, pues no se logra nada. Teniendo esto en cuenta, pasamos al segundo punto, que es el capítulo 2, funcionamiento de la inteligencia artificial en derecho. ¿Cómo se le ha dado cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en Colombia? O bueno, en general en la rama judicial. Pues bien, resulta que de hecho a día de hoy existen 3 inteligencias artificiales que han sido disruptivas para su utilización en la rama judicial, como lo son Prometea en Argentina, y eso pues de ahí se generó Pretoria. Pretoria es la que utilizamos en Colombia, la rama judicial, la Corte Constitucional. Y tiene una hermanita o un hermano que es Víctor en Brasil. Estas 3 IAs, las últimas, principalmente las últimas dos, las de Colombia y Brasil, han generado excelentes resultados en materia de descarga laboral en jueces y magistrados. Y segundo, han ayudado a mover más de 4 millones de procesos que estaban estancados. Esto trae problemas, obviamente, porque principalmente la base de Pretoria es decidir qué sí procede y qué no. Y esto pues obviamente plantea un gobierno de las máquinas. Pero aquí es donde viene el capítulo 3, que son cambios en el currículum de las facultades de Derecho en Colombia debido a los avances tecnológicos. Y es que para lograr
solucionar este problema del cambio del gobierno de las máquinas, de la falta de un marco legal, de la falta de ética, pues se plantea que el eje temático de las reformas curriculares sea en tres aspectos: ética, responsabilidad social y tecnología. Y por último, capítulo 4 tenemos utilidad de la reforma curricular y es qué tan útil es. Pues bien, de acuerdo a muchas investigaciones, se concluye que de hecho esto permitiría hacer que los abogados se enfocaran menos en habilidades de tipo de recolección de datos, se enfocaran más en habilidades analíticas y conceptuales. Pues bien, finalmente tenemos unas propuestas o de esta investigación en curso, si se pueden llamar propuestas, y es que esta reforma curricular, estos ejes temáticos, pues den cuatro resultados, que serían cuatro materias: derecho informático, derecho de las comunicaciones, propiedad intelectual y ética. Cuatro materias que, incluidas dentro del currículo, pues daría paso a abordar de mejor forma ese reto que nos propone la inteligencia artificial y ver si, como dice la cita del profesor Nelson Barros. Carlos Alfredo Pérez Fuentes, candidato a doctor en Educación y Estudios Sociales del Tecnológico de Antioquia, magíster en Justicia y Tutela de los Derechos de énfasis en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Externada de Colombia, abogado de la Universidad Simón Bolívar, investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, investigador del Grupo de Investigación Senderos y Coordinación de Semilleros de Investigación de Justicia Educativa del Tecnológico de Antioquia, docente tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, presenta el tema: Análisis de la fundamentación filosófica y pedagógica de los diseños curriculares de programas de derecho en Colombia. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Carlos Alfredo Pérez Fuentes, soy abogado de formación, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica y candidato a doctor en Educación y Estudios Sociales del Tecnológico de Antioquia. El día de hoy tengo el honor de presentarles a ustedes la ponencia que lleva por título Fundamentación Filosófico-Pedagógica para Diseños Curriculares de Programas de Derecho en Colombia, un análisis desde una propuesta emancipadora. Estos son los resultados de mi tesis doctoral. De esta manera, esta investigación surge a partir de una problemática evidenciada en la revisión de literatura relacionada con la incongruencia del currículo oficial y el currículo de vivido, los currículos homogéneos centralizados y, por supuesto, aquellos currículos que carecen o cuyos fundamentos filosóficos pueden llegar a ser incoherentes o centralizados en el caso del derecho, en el positivismo jurídico, la escasa formación pedagógica, didáctica de los docentes, entre otros. De aquí surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles serían esos fundamentos filosófico-pedagógicos que orientan un diseño curricular pertinente, emancipador y sociocrítico en programas de derecho en Colombia? Para ello se formula como objetivo general proponer una fundamentación filosófico-pedagógica pertinente, emancipadora y sociocrítica para diseños curriculares de programas de derecho en Colombia. Los objetivos específicos serían describir cuáles serían esos fundamentos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y pedagógicos que orientan los diseños curriculares de programas de derecho en Colombia. Luego, contrastar los fundamentos filosóficos encontrados con los fundamentos de un diseño curricular pertinente, emancipador y sociocrítico. Y finalmente, analizar cuáles serían esos fundamentos filosóficos de un diseño curricular pertinente, emancipador y sociocrítico en Colombia. De esta forma, los fundamentos metodológicos de esta investigación se desarrollan bajo un paradigma de corte emergente, bajo un enfoque cualitativo, diseño documental, un método hermenéutico que pretende interpretar los documentos institucionales que se recolecten a través de la revisión documental, que en este caso serían documentos maestros según el decreto 1330 del 2019, sobre todo de programas con registro calificado alta calidad y enfocándonos en el capítulo de la conceptualización teórica y epistemológica del currículo, basándonos sobre todo en el proceso de muestreo intencional generado a partir de un proceso de análisis de lo recolectado a partir del software de análisis Atlas-T mediante el proceso de teorización que tiene las etapas de categorización, estructuración, contrastación y teorización. La metodología, pues en este caso la muestra evidenciada fueron 38 programas académicos, de los cuales contamos con la participación de 21 programas, es decir, más del 60% de programas participaron de este estudio o esta investigación. A continuación tenemos los objetivos y vamos a comenzar a desarrollar cada uno de ellos.
En este contexto tenemos el desarrollo del primer objetivo, que se subdivide en la introducción analítica interdisciplinar de las categorías y subcategorías que hablarían de la fundamentación filosófica y pedagógica. Luego realizaríamos un ejemplo de análisis descriptivo y finalmente la sistematización. En este caso podemos observar las tres grandes categorías del trabajo. A nivel pedagógico tenemos la teoría de los modelos pedagógicos de Julián de Zuviría, que plantea que son marcos de referencia del quehacer pedagógico a partir de una postura heteroestructurante centrada en la transmisión del conocimiento, la disciplina y la memoria. Asimismo, los modelos pedagógicos autoestructurantes de corte constructivista, que plantea que el conocimiento se construye en relación con el docente y el estudiante, y finalmente el modelo pedagógico dialogante, que además de ser una síntesis del anterior, no solamente se enfoca en lo relacionado con el aprendizaje, sino también con el desarrollo humano. Por otra parte, tenemos la teoría del diseño curricular desarrollada por Shirley Grundy, quien plantea la existencia del diseño curricular técnico enfocado en la gestión, en el cumplimiento de los objetivos, el diseño curricular práctico social, que se enfoca en la participación de la comunidad académica a través de diálogos y consensos que van hacia el bien común, y el diseño curricular emancipador, que se enfoca en fortalecer la capacidad autónoma y crítica del estudiante en la construcción del diseño curricular. Finalmente vemos la fundamentación filosófica de carácter formalista relacionada con la separación entre el derecho y la moral, una ciencia del derecho enfocada en la parte lógico-deductiva, cuantitativa e hipotética, en donde el investigador jurídico no se relaciona con la sociedad. Tenemos la fundamentación filosófica antiformalista, en donde se comprende que el derecho es una ciencia social relacionada que necesita de sus propios métodos de comprensión y de interpretación de la realidad. Y finalmente la fundamentación filosófica emancipadora, que plantea que el derecho puede llegar a ser una herramienta contrahegemónica, en donde el investigador jurídico está comprometido con la transformación social de las realidades injustas que viven las comunidades oprimidas. Aquí profundizamos en cada una de ellas, en la fundamentación formalista, antiformalista y emancipadora. Posteriormente pasamos a analizar desde esta perspectiva descriptiva cada uno de los diseños curriculares. Aquí vemos cómo son los constructivistas, bastante enfocados en la parte del desarrollo cognitivo, metodológico, poco actitudinal, y también evidenciamos que la participación es poca. El desarrollo de contenidos morales o axiológicos es poca, y tampoco desarrolla mucho la parte evaluativa, metodológica ni de secuencias curriculares. Asimismo, podemos evidenciar que son diseños curriculares enfocados en la comprensión del derecho, sobre todo a partir del entendimiento del derecho como desde una perspectiva comprensiva, interpretativa de los discursos jurídicos. Aquí observamos en estos gráficos de concurrencia de códigos que estos diseños curriculares se enfocan mucho en la parte de desarrollo de contenidos y propósitos, sobre todo a nivel epistemológico, pero poco a nivel axiológico. Las estrategias, la evaluación y la secuencia se relacionan poco con estas categorías filosóficas. Aquí vemos los diseños emancipadores, ya son diseños un poco más equilibrados a nivel de contenidos cognitivos, prácticos y valorativos, pero evidenciamos unos faltantes en la práctica, en la participación de los estudiantes, así como unos faltantes en estrategias metodológicas, evaluación y de secuencia curricular. Encontramos que estos diseños curriculares tienen un enfoque hacia la educación para la paz, las regiones y la perspectiva emancipatoria. Son diseños curriculares que buscan precisamente la construcción de un conocimiento jurídico que identifique problemáticas y que trabaje con los estudiantes en la construcción de paz y la transformación de las realidades de estas comunidades vulnerables. Son diseños curriculares que ya nuevamente tienen un enfoque hacia la parte de contenidos, propósitos, pero cuyas estrategias, evaluación y secuencia curricular se comienzan a relacionar un tanto más con las dimensiones de la filosofía del derecho. De esta forma podemos evidenciar que de los 21 diseños curriculares, 17 diseños son constructivistas y 4 son emancipadores. Aquí comenzaremos a profundizar. Podemos evidenciar aquí el índice de citación por cada uno de los diseños curriculares constructivistas, y a continuación de los 4 diseños curriculares el índice de citación también. Aquí podemos evidenciar también
cómo estos diseños curriculares, la mayoría, el 81%, son constructivistas y solamente el 20% son 19 son emancipadores, pero pues en gran medida los dos se enfocan más en el desarrollo pedagógico que el use filosófico. Los diseños constructivistas son diseños enfocados hacia el desarrollo de contenido y sus propósitos, y en cuanto a los propósitos, más hacia la comprensión cognitiva que hacia la participación, así como el desarrollo de contenidos más metodológicos y cognitivos que propiamente axiológicos. Las estrategias metodológicas más utilizadas son aquellas centradas en el proceso, sobre todo en el proceso, centradas en el alumno o centradas en el objeto de conocimiento, pero también utilizan algunas estrategias tradicionales como la enseñanza expositiva o la cátedra magistral. Aquí podemos evidenciar las estrategias evaluativas. Tenemos que la mayoría son pruebas, exámenes, tareas, evaluaciones de desempeño o de portafolios. Asimismo, podemos evidenciar las estrategias evaluativas y cómo es que estos diseños curriculares tienen un enfoque mucho más profundo hacia la parte epistemológica que axiológica y ontológica. Frente a los modelos emancipadores, son modelos que también tienen ese enfoque hacia los contenidos y propósitos, pero que ya son un poco más equilibrados hacia el desarrollo de contenidos cognitivos, prácticos y valorativos, pero que cuentan con el tema de la parte de participación un poco baja. Utilizan estrategias metodológicas también centradas en el proceso, también centradas en el objeto, pero vemos algunas nuevas como centros de atención a víctimas del conflicto armado, de intervención social, de seguridad social integral, de litigio estratégico, entre otras. También podemos ver estrategias evaluativas, que la mayoría son pruebas o exámenes, luego tareas o trabajos, pero podemos evidenciar el seguimiento personal familiar, así como evaluaciones modulares o evaluaciones contextualizadas. Estos diseños curriculares son un poco más equilibrados, no solamente en el desarrollo epistemológico, sino también axiológico y ontológico. Esta es la relación entre diseños curriculares, 2123 citaciones constructivistas, 797 emancipadoras, lo cual genera como conclusión que la tendencia de formación es hacia la parte constructivista. Frente a los resultados del tercer objetivo específico, podemos analizar los fundamentos filosóficos, y es que evidenciamos que el modelo pedagógico dialogante tiene una naturaleza conciliatoria en donde podemos incorporar elementos de la pedagogía crítica que pretende generar procesos de concienciación a partir del diálogo comunitario para promover contenidos que surjan a partir de la comunidad, así como la educación popular, retoma algún sistema metodológico que puede llegar a generar procesos de transformación a través del desarrollo comunitario, y de la andragogía, que pretende estudiar todo el proceso formativo del adulto para tomar algunos principios como el aprendizaje autodirigido, de autorregulación, de autonomía o de transferencia a partir del diálogo y la liberación. De esta forma, y teniendo en cuenta la fundamentación filosófica emancipadora, que ya fue anteriormente nombrada, se propone un modelo pedagógico dialogante de corte emancipador que incorpora la pedagogía crítica, la educación popular y la andragogía bajo un diseño curricular emancipador y una fundamentación filosófica para la formación de los abogados en Colombia. De esta forma, como discusión, se pueden llegar a comprender que se ratifican los estudios relacionados con la tendencia constructivista hacia la formación en Colombia. Sin embargo, también se ratifica que existen ciertos diseños curriculares que se enfocan hacia la parte emancipadora. De esta forma, también se ratifica aquellas investigaciones que plantean que existe una orientación hacia la formación cognitiva y práctica, alejándonos un poco de la parte axiológica. Y también se corroboran aquellos estudiantes que plantean que los diseños curriculares tienen una orientación hacia la formación por competencias. Se concluye que existe una tendencia hacia la formación constructivista y que existe una tendencia menor hacia la formación emancipadora. Esta tendencia constructivista concentra sus esfuerzos en el desarrollo cognitivo y metodológico y en menor medida en la parte actitudinal o participativa, mientras que la tendencia emancipadora, que es una tendencia minoritaria, es un tanto más equilibrada, pero también tiene el inconveniente de la participación de los estudiantes. Luego, entonces, es un reto de los dos. La naturaleza conciliadora de este modelo pedagógico dialogante permite incorporar elementos de la pedagogía crítica, la educación popular y la andragogía
lo cual permitiría evidenciar un modelo dialogante en donde se busca formar profesionales integrales, autónomos, libres, comprometidos con la transformación social a partir del desarrollo de competencias cognitivas, metacognitivas, prácticas axiológicas y socioafectivas, las cuales buscan generar procesos de concienciación a partir del diálogo comunitario, la identificación de problemáticas, la búsqueda de soluciones para la transformación de las realidades injustas que viven las comunidades vulnerables. Estas son las referencias, algunas, y muchas gracias por su atención. Víctor Manuel Delgado Delgadillo, abogado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador postdoctoral en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presenta el tema Licenciatura en Derecho Modalidad Mixta, su configuración en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi ponencia en el marco del 9º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 6º de Metodología de la Investigación Jurídica. Consiste en el tema Diseño curricular de la licenciatura en Derecho, el caso de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. La propia universidad, en una definición institucional, considera que la Universidad Comunitaria y la Universidad Indígena de San Luis Potosí son los antecedentes de la Universidad Intercultural. El 15 de enero de 2011 se crea la Universidad Intercultural como una institución de educación superior pública del subsistema de educación superior para que contribuya a la pertinencia y a la calidad educativa, por lo que se obliga a operar con base en los lineamientos del modelo educativo de las universidades interculturales del país. También se considera que es un organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y pues que responde a necesidades de ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior y acercar la oferta educativa a la población indígena, rural y de zonas urbano marginadas. Aquí se logra observar pues el mapa curricular anterior de la universidad comunitaria de la licenciatura en Derecho. Consiste en 9 semestres y podemos observar que gran parte de las materias pues son de corte tradicional y hay algunas que ya implican un aspecto comunitario. Como ejemplo tenemos la jurisprudencia en comunidades indígenas o jurisprudencia de comunidades indígenas. Tenemos el derecho comunitario. Sin embargo, las demás materias, como podrán ver, pues son clásicas. Esto lo hago hago esta observación porque posteriormente vamos a ver un cambio importante. Cabe destacar que respecto de los programas de la materia, tenían la problemática de que eran limitados en cuanto a su extensión. Abarcaban temáticas muy generales, de manera muy categórica, y faltaba precisar con mayor profundidad los subtemas y temas derivados de aspectos principales. Corrían alrededor de 4 temas en general, y esto implicaba pues una limitación que desde luego venía de un origen en el contexto en el que fue creado, ¿no? Con limitaciones este mapa curricular. Comento esto porque vamos a poder observar posteriormente que los planes de estudio pues atienden ya esta problemática, es decir, los nuevos planes de estudio ya hacen una descripción más puntual de los contenidos temáticos, se mejoran y se perfeccionan los documentos inherentes como los programas de la materia, el plan de estudios correspondiente, y se tienen mejores condiciones para la impartición a raíz de estos documentos principales. En efecto, podemos ver esta
panorámica general y nos pasamos ahora a la de reciente creación. Precisamente en el año 2020 se empiezan a inscribir los primeros alumnos ya con esta nueva carga de materias. Entonces destacan los ejes de esta parte que está en vertical y que pueden observar como eje de vinculación con la comunidad, el eje de lenguas, el eje sociocultural y el eje disciplinar. Mayoritariamente, y de color naranja como se indica aquí, pues ocupa gran parte del plan de estudios. Los otros están distribuidos con algunas materias que vamos a describir más adelante, y básicamente es un sistema que va transitando hacia modalidades que tienen que ver con esta cuestión cultural. Como podrán ustedes ver, es algo que se aleja de una enseñanza meramente tradicional y trata de incorporar pues nuevas realidades para la comunidad, que es algo característico de las universidades interculturales. Reina Paulina Díaz Batalla, licenciada en Derecho por la UAP, maestra en Derecho por la UNAM, doctorando en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Complejo Regional Norte de la UAP, presenta el tema El pensamiento crítico en la currícula de la licenciatura en Derecho, el caso de la sede Huachinango del Complejo Regional Norte de la UAP. Hola a todos y a todas, muchas gracias por este espacio para la presentación de nuestro trabajo, titulado El pensamiento crítico en la currícula de la licenciatura de Derecho, en el caso de la sede de Huachinango del Complejo Regional Norte, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quienes presentamos, la maestra Paulina Díaz Batalla, profesora del Complejo Regional, estudiante de la licenciatura en Derecho, Marisol Díaz Castillo, y un servidor, Edwin Salas Mendoza. Una de las problemáticas que hemos identificado en el caso de las sedes regionales, de los complejos regionales, uno de ellos el Complejo Norte, es que el proceso de educación ha girado en torno a la generalización de cierto tipo de conocimientos emanado de las sedes centrales y asumiendo que dichos conocimientos son de corte universal. Uno de esos elementos tiene que ver con la concepción de los conocimientos dentro de un territorio. En este sentido, el modelo profesional que en general comparte la universidad asume que es el estudiante el que debe abrazar dichos conocimientos dentro de la educación superior. Es decir, que es la cultura del estudiante la que pasa a un segundo término y es la cultura que imparten dentro de las universidades, en el caso de la UAP, la que aparece en primer lugar, con todo lo que esto conlleva en su dimensión epistémica, en su dimensión teórica, metodológica y desde luego práctica. Sin embargo, esta generalización pierde de vista un elemento importante en los respectivos territorios de los complejos regionales, y es la contextualización, es decir, los elementos propios de la cultura de donde los estudiantes emergen, y que esa cultura debería ser, en nuestra consideración, el parámetro a partir del cual o de los cuales el estudiante genera un criterio de selección y de valorización de los conocimientos generalizados de la educación superior hacia sus territorios, para evitar precisamente este proceso que bien podría llamarse de colonización del conocimiento, es decir, conocimientos que vienen del exterior y se implantan en un territorio y se asumen como los protagónicos. La siguiente, por favor. Estas problemáticas, esta dinámica educativa genera, en nuestra opinión, tres procesos, por lo menos, que son de corte problemático. Una de ellas es la migración excesiva, asumiendo que el estudiante considera que es en los centros urbanos donde encuentra las principales oportunidades de ejercer un conocimiento que es propio de estas urbes. El punto número 2 es el saqueo y la comercialización de los elementos de un territorio, ya que muchos de estos componentes suelen dejarse por parte de la población estudiantil por la migración que esto genera, y que por lo tanto genera un desinterés por parte de los propios habitantes y que encuentran por parte de algunos sectores de la industria
un espacio propicio para generar un tipo de saqueo específico, como por ejemplo la biopiratería. Y el tercer punto que consideramos es la pérdida de conocimientos, de diálogos, de saberes que impiden un diálogo con las universidades, ya que este diálogo debería, consideramos, darse de manera horizontal y no solamente de las universidades hacia los territorios. En este orden de ideas, una vez abordados las problemáticas que conlleva la forma en la que se ha llevado la educación, vamos a continuar desarrollando la temática a través del derecho a la educación establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después, cómo es que se regula a través de la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, y finalmente cómo estos principios establecidos en ambas normativas son atraídos a la normativa universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por la siguiente, por favor. En primer momento, sobre el derecho humano a la educación superior, es muy importante conocer que a partir de la reforma constitucional de mayo de 2019 se lleva a rango constitucional, se eleva a rango constitucional la obligación por parte del Estado de impartir y garantizar la educación a nivel superior. De esta forma, de igual forma, se establece en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 25ª, que debe de existir una unificación de criterios de tal forma de que el Congreso de la Unión legisle en materia general para todos los estados en esta materia educativa. La siguiente, por favor. Teniendo esta base, vamos a tener que, a través de la Ley General de Educación, se va a llevar un nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, que en un primer momento nos va a, ya refiriéndonos al derecho a la educación, nos va a decir que para ejercer este derecho se inicia un proceso. Este proceso es permanente y se debe de centrar en el aprendizaje del educando, es decir, de aquella persona que está ejerciendo este derecho a la educación. Y se basa en dos elementos que son muy importantes, que van a contribuirse a través de este proceso, que es el desarrollo humano integral de este educando y la transformación a la sociedad. De igual forma, se establece una obligación al momento de prestarse los servicios educativos, que es impulsar el desarrollo humano integral. De esta forma vamos a tener este concepto nuevo, que va a ser el desarrollo humano integral, como una causa para que se dé la formación del estudiante a través del pensamiento crítico y que se lleve a la transformación y al crecimiento de la sociedad. La siguiente, por favor. Después, este principio es atraído en la Ley General de Educación Superior a través de este elemento de desarrollo humano integral del estudiante. Se establece que se debe de fomentar en la construcción de saberes basándose en este caso en tres elementos: en la formación del pensamiento crítico, que permita transformar a la sociedad en los ámbitos sociales, educativo, cultural, ambiental, económico y político, así como la consolidación de la identidad de este estudiante con un sentido de pertenencia y respeto desde la interculturalidad en el ambiente en el que se está desarrollando, y de igual forma que se genere en esa persona las capacidades necesarias, así como habilidades profesionales para la resolución de problemas en el ámbito en el que se desarrolla. La siguiente, por favor. Y de igual forma, dentro de la Ley General de Educación Superior se establecen un conjunto de criterios en las distintas fracciones del artículo 8, y dentro de esta nos establece que se debe de tomar como un criterio dentro de la educación superior la excelencia educativa, que va a ser entendida como aquella promoción al máximo logro del aprendizaje, y en dentro de los elementos que contenía, era que se diera a través del desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Otro elemento importante era la autonomía y libertad académica de cátedra y de investigación, de tal forma a que el profesorado tuviera la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado a doctrinas instituidas, ya sea por parte del gobierno o por parte de la institución misma. Y otro elemento importante a rescatar es la territorialización de la educación superior, de tal forma que se consideraran los contextos regionales y locales
en la prestación del servicio de educación. La siguiente, por favor. Ante esta problemática, la UAP, en su carácter de universidad autónoma, impulsó una reforma a su legislación universitaria, y el inicio fue esta reforma a la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que entre algunos elementos importantes está lo que señala el artículo 4, porque indica que la educación impartida por la universidad tendrá enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Además de que está interesada en fomentar todo lo que concierne tanto a la identidad con la patria como la identidad en los territorios, pero hace mucho énfasis en aspirar al ideal de justicia, porque indica el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, además de que pugna mucho por la defensa de los derechos humanos de toda la comunidad universitaria. Y también en el artículo 7 hace énfasis en que la universidad tiene que cumplir con su responsabilidad social, que es algo, que es una problemática que por lo menos en los territorios no se desarrolla, no se impulsa o no se lleva a cabo. Todo esto hace que la universidad se comprometa que sus planes y programas de estudio siempre sean diseñados con miras a contribuir al desarrollo sostenible y humanista, para contribuir así al logro de una sociedad más justa y la protección al medio ambiente. De esta manera, se da la siguiente reforma al Estatuto Orgánico de la UAP, y hay muchísimos elementos que rescatar en esta normatividad que se dio en este año. La ley de la UAP se modificó en junio de este año, y el estatuto se logró la versión final en septiembre de este año. La UAP impulsó una consulta a toda su comunidad universitaria, en la que participaron más de 50,000 integrantes. Y en el artículo 7 de este estatuto, la UAP se obliga a contribuir, entre otras cosas, al desarrollo del pueblo mexicano, al análisis y la solución de los problemas, y a realizar la investigación orientada a la conservación del equilibrio ecológico del país. Y esto es muy importante porque, según lo que hemos escuchado de mi compañera Marisol y mi compañero Edwin, tendríamos que colaborar con la solución de toda esa problemática en los territorios, ¿no? También se compromete en el artículo 14 a que sea la educación un proceso que comprenda la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, el diálogo y la construcción de saberes, la creación y la innovación, así como la transferencia de la tecnología, y la extensión y la difusión de la ciencia, el arte y la cultura. Y todo eso pues se tiene que divulgar y que contribuir a la vinculación con la sociedad. Todas estas modificaciones en el quehacer educativo de la universidad tendrían que estar enfocados o orientados en atender las necesidades de los grupos más vulnerables en la sociedad, para contribuir con la reducción o eliminación de todas las formas de desigualdades que son bastante evidentes en nuestro contexto pues, del territorio. Nosotros queremos llegar a la conclusión de que en el programa de derecho hay una necesidad de hacer modificaciones a los contenidos, porque según el nuevo compromiso de la universidad, todos los programas educativos, pero en específico ahora que estamos abordando, deberían tener como principio general una formación académica y humanística y profesional de todo el estudiantado. Lo señala en su artículo 15, en la fracción quinta, y también indica que la educación universitaria debe procurar tener la conciencia, ¿no?, del territorio nacional, pero también convivir con la comunidad internacional. Como decía antes, fomentar valores importantes sociales, ¿no?, como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos, así como el conocimiento y la conciencia de la democracia, ¿no?
hablando en torno a la ideología política que en el universitario debe construirse y debe fomentarse. Entonces, todo esto se tiene que promover en los planes y programas de estudio con la finalidad de que el estudiantado egrese, pero que tenga una conciencia sobre la utilidad real de los contenidos que se le impartieron en clase. Aquí tenemos dos ejemplos de la necesidad de reformar los contenidos en la currícula de la licenciatura en Derecho, y de manera breve podemos identificar que en el temario de Derechos Humanos, Cultura y Democracia hay dos elementos importantes. El temario no contempla el tema relacionado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y tampoco contempla el concepto de derechos fundamentales. En cuanto a la materia de derecho ambiental, este temario, aunque fue elaborado en el año 2016, no contempla nada que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible o por lo menos con los principios del derecho ambiental que datan desde los años 70. Y tampoco contempla la posibilidad de hacer litigioso el derecho ambiental, es decir, no fomenta que la defensa del derecho humano que tenemos todos a un ambiente sano, a pesar de que estos dos contenidos, estas dos materias se imparten desde 2016 porque hubo una modificación a la modalidad semestral en toda la UAP, y entonces son documentos que tendrían que estar actualizados de acuerdo a la normatividad, a la legislación en el país. Por ahora es lo que podemos compartir respecto de la perspectiva crítica que hay que incorporar a los contenidos, a la currícula de la licenciatura en Derecho de la sede Huauchinango del Complejo Regional Norte de la UAP, y agradecemos mucho su atención y la invitación a este interesantísimo y ya de tradición Congreso Internacional. Anedith Canales Murillo, doctora en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales por la Universidad de Zaragoza, España, con mención cum laude, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciada en Derecho por la misma universidad, actualmente directora de la Facultad de Derecho en Mexicali e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Familiares y de Derecho Privado, presenta el tema La metodología dual en los planes de estudio de la licenciatura en Derecho en México. A continuación voy a proceder a compartir con ustedes un tema de interés para las universidades en Derecho, pero sobre todo para quienes en estos momentos nos encontramos dirigiendo estas instituciones de educación superior que conllevan una responsabilidad social producto de la elaboración de los planes de estudios que forman a los profesionales del derecho. Mi nombre es Anedith Canales Murillo, directora de la Facultad de Derecho Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California. La metodología del diseño curricular en los planes de estudio es de suma importancia, ya que delimitará lo que el alumno va a aprender o debe de aprender. Por lo tanto, es imperante que se diseñe de manera correcta para mejorar los procesos educativos. De acuerdo a la metodología establecida para el diseño curricular por la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, institución a la cual pertenezco, se ha dividido en dos pilares fundamentales, los cuales voy a nombrarlo como etapa 1 y etapa 2. La etapa 1 se conforma de la fundamentación del programa, la fundamentación social, la fundamentación de la profesión y la fundamentación institucional, la cual, bajo una perspectiva jurídica, me atrevería a llamarle la parte sustantiva. Y la etapa número 2 se conforma de la construcción del plan de estudios, el cual se elabora a partir de varios pasos como son la identificación de la problemática y competencias profesionales, la construcción de competencias específicas, el establecimiento de las evidencias de aprendizaje, el análisis de competencias específicas para determinar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, la determinación de unidad de aprendizaje y unidades de aprendizaje integradoras, la elaboración del mapa curricular y diseño de programas de aprendizaje, a lo que también me atrevería a llamar la parte práctica del trabajo o la práctica de campo. Por ello, el objetivo principal de esta presentación
es determinar la pertinencia de la incorporación de la educación dual como metodología pedagógica dentro de los planes de estudios de los licenciados en Derecho para cumplir con los requerimientos que acabo de mencionar hace algunos momentos. Por ello, se optó por realizar un análisis de la metodología dual basado en un trabajo elaborado por la doctora Lilia Martínez Lobato, profesora investigadora de esta Universidad Autónoma de Baja California. En primer término, debemos de entender que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que yuxtapone la resolución de enigmas que implica a la movilización de saberes de los alumnos en situaciones profesionales. O un estudio por caso, ya que trata de describir y comprender el funcionamiento de las formas de enseñanza y estructuras de participación y organización social en un contexto particular, y que la capacidad en el aprendizaje y la actividad intelectual estabilizada y reproducible en los diversos ámbitos del conocimiento. Toda capacidad se manifiesta por la aplicación práctica de los contenidos. Asimismo, esta metodología cuenta con un enfoque interpretativo, ya que busca comprender circunstancias de la vida desde una postura o una filosofía. Así también, la pedagogía de la integración o pedagogía diferenciadora se basa en el principio según el cual es importante dar al alumno la ocasión de integrar sus conocimientos. La pedagogía diferenciada es un enfoque centrado en el alumno y su itinerario, la individualización de los trayectos formativos favoreciendo el trabajo mediante proyectos y situaciones de problema. El currículo integrador también forma parte de esta metodología, como una forma social en la configuración también del alumno. Asimismo, como forma también parte de una manera evolutiva y múltiple guiada por la preocupación de la integración de los aprendizajes, precisando los tipos de situaciones en las que el alumno deberá movilizar sus conocimientos. En cuanto al abordaje epistemológico transdisciplinar, puede entenderse como la formulación de problemas y de propuestas para comprenderlos y resolverlos mediante la interacción de especialistas de diversas disciplinas. Utiliza conceptos y métodos provenientes de diferentes disciplinas, también forja conceptos y métodos que no existen previamente y que no se identifican con ninguna disciplina en particular. Cabe hacer referencia que existen otras metodologías que también son muy buenas para la formación de los profesionistas en derecho, como lo son la enseñanza de derecho con casos prácticas, la cual algunas instituciones de educación superior han adoptado en años muy remotos, incluyendo la Facultad de Derecho Mexicana. Por otra parte, también es importante mencionar que el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derecho, AC, en sus trabajos realizados bajo el rubro Las Escuelas de Derecho en México en el año 2020, desarrolló una metodología empleada en manuales. Estos manuales están incorporados al sitio web en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que consisten precisamente en presentar al estudiantado una situación problemática ficticia o basada en hechos reales en la que es necesario la intervención jurídica. Ante esta situación, no necesariamente existe una respuesta única al tratar de formular una solución con respecto a los problemas que de ahí se describen. Como parte del estudio del caso, en los manuales se nos plantea que el estudiantado se responsabilice de su propio aprendizaje en la preparación independiente del mismo y al participar en el diálogo sistemático
práctico con otras personas del grupo bajo la guía de un docente. Los casos desarrollados bajo dicha metodología proporcionan un enfoque práctico al conocimiento obtenido de la teoría, la normatividad y la jurisprudencia que se abordan en cada uno de los capítulos sobre los derechos humanos sustantivos. Esta metodología se considera que es buena. Sin embargo, como lo comenté anteriormente, esta metodología no es del todo innovadora, ya que se había instaurado en diversas instituciones de educación superior hace ya varios tiempos. Es decir, las instituciones de educación superior ya cuentan con esta metodología. En consecuencia, es importante rescatar que de esta metodología no tiene una realidad con la inserción al exterior. Por eso, es importante ver también o analizar la metodología dual y ver la posibilidad de insertarla en los nuevos planes de estudio, ya que esta metodología podría considerarse como otra modalidad en la cual el alumno puede formarse profesionalmente en un lugar distinto al aula y donde desarrolla actividades didácticas que tienen como resultado un producto que a su vez, o que una vez siendo egresado, este producto se va a traducir en un salario. La educación dual es la enseñanza de un trabajo profesional bajo esta perspectiva jurídica, fuera de las aulas, que una vez que el estudiante deje de serlo, deberá ser retribuido económicamente. Es cierto que algunos autores como Oviedo y Vargas refieren que la educación dual está vinculada con el sector empresarial y que de algún modo se pudiera pensar que esta metodología no es apta para los planes de estudio de los profesionales en derecho. Sin embargo, y a manera de conclusión, se expondrá, una vez analizado precisamente esta metodología, las posibilidades de que sea incorporada como una nueva forma de adquirir las competencias que los planes de estudio del licenciado en Derecho requieren. Pudiéramos pensar, y como ejemplo lo voy a traer a colación, que la empresa que se menciona en la metodología dual la vamos a equiparar al órgano de justicia, al órgano jurisdiccional. Llamémoslo Poder Judicial del Estado, en donde el maestro sería el juez y donde el aprendiz que marca la metodología dual sería precisamente el alumno. Colocando al alumno en un ambiente real, es decir, en un tribunal, en donde asumiría el rol de empleado o llamémoslo secretario de acuerdos o secretario de estudio y cuenta. Y como parte de su trabajo serían todas y cada una de las funciones que señale la ley orgánica del Poder Judicial del Estado en el que se encuentre. El alumno, bajo los mismos parámetros de supervisión laboral que un secretario de acuerdos asume bajo la investidura de su titular, es decir, el juez, deberá recibir los expedientes, analizar las promociones y lo peticionado por el justiciable en los términos que señala la ley, es decir, cumpliendo plazos, llevar así a cabo un anteproyecto que deberá de turnar al juez a efecto de que si lo encuentra procedente, se turne para ser publicado. En caso contrario, el juez, quien asume el rol de maestro, devolverá el anteproyecto al alumno con las observaciones pertinentes a efecto de que subsane los errores y las omisiones que se hayan encontrado. Bajo estos antecedentes y bajo este análisis y bajo este tipo de metodología inserta en los planes de estudios y llevada a cabo ante un órgano jurisdiccional, asumiéndolo como una empresa, se considera y se concluye que sí es procedente que la educación dual
pueda formar parte de los planes de estudio en las licenciaturas de Derecho. Víctor Manuel Delgado Delgadillo, abogado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador postdoctoral en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, presenta el tema Licenciatura en Derecho, modalidad mixta, su configuración en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Por favor, reciban un cordial saludo. Soy el profesor Víctor Manuel Delgado Delgadillo y agradezco al 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones en la era de la inteligencia artificial. El caso que se presenta en esta ponencia representa un proceso de configuración que se ha llevado de manera reciente para poder transitar del modelo escolarizado hacia un modelo de educación mixta, con características que mostraré más adelante. De forma general, se crece con antecedentes importantes de tiempos pospandémicos y con ciertas fortalezas que encontramos para proceder a esto y presentarlos hasta las instituciones correspondientes dentro de nuestra legislación estatal. Es así que el objetivo general consiste en analizar el proceso de configuración del diseño curricular de la licenciatura en Derecho en su modalidad mixta. En efecto, en los primeros 11 años de existencia de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, estamos hablando de un periodo del 2011 al 2022, con un corte preciso antes del proceso de configuración, tuvimos una matrícula como se muestra en el gráfico. Podemos ver de manera panorámica una representación del origen y evolución de toda esta estadística. De manera general podemos ver un porcentaje que ha ido creciendo y que ha madurado a la universidad a posicionarse dentro de las principales universidades públicas y que la distingue, entre otras razones, por la cobertura, con la máxima cobertura que tiene a nivel estatal. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí enfrenta los grandes desafíos y oportunidades que tiene en puerta. Podemos ver en la presente lámina 4 aspectos fundamentales y se los explico. Esto apoya el diálogo intercultural, privilegia nuestra cultura, realza el arraigo y valores de los usos y costumbres que nos definen como pueblo potosino. Trabaja para compatibilizar los procesos educativos de análisis y generación de conocimiento a partir de la integración de los modelos científicos, integrado también con la sabiduría de los pueblos indígenas, con la sabiduría popular. Por su alcance, este programa brinda oportunidades educativas a muchos jóvenes y adultos a quienes durante años se les negó el acceso a este nivel de estudio, es decir, un rezago educativo importante que la universidad atiende. Se esfuerza también por brindar educación superior a cualquiera que quiera continuar sus estudios. Es por eso que cubre un área específica donde la política de Estado promueve este tipo de lineamientos para atender justamente zonas históricas alejadas de la educación. Nuestra universidad cuenta con diversos convenios con la industria, instituciones de gobierno, empresas privadas y aliados estratégicos, por lo que la vinculación de la universidad es una de las principales herramientas para que nuestros alumnos y egresados puedan insertarse en el mercado laboral de una manera adecuada. Esto es importante para contextualizar de dónde surge la licenciatura mixta. En 2021 aproximadamente fueron 32 convenios. Esto ha venido creciendo. Ya en 2022 tenemos 44 convenios y de 2023 a tiempos recientes aproximadamente son 20 convenios. Presento ahora el modelo educativo. Las universidades interculturales constituyen uno de los subsistemas de educación superior que ofrecen atención educativa relevante a jóvenes, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, interesados en promover el desarrollo de sus ciudades, regiones y aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes contextos. El modelo de educación intercultural básicamente promueve la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural dentro de los sistemas educativos. Reconoce y valora la diversidad cultural presente en las sociedades. El objetivo es garantizar
que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas, independientemente de su origen étnico, cultural o lingüístico. Tenemos entonces como ejes principales la vinculación, el eje de lenguas, el sociocultural y el disciplinar. Esto es particularmente importante porque son ejes que cruzan de manera transversal todo el mapa curricular del cual estamos presentando. Es decir, tenemos tipos de competencias que se definen en los planes de estudio y programas de formación. Estos son aspectos generales o transversales, profesionales, que justamente dan esta dimensión que se presenta en la gráfica de manera general y van también atendiendo cuestiones más específicas que lo vamos a ver más adelante cuando presentemos la currícula ya en particular. De esta forma es que tenemos dos aspectos fundamentales, el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Es importante explicar esto porque es la base en la cual parte la licenciatura en Derecho modalidad mixta. Entonces, en cuanto al ingreso, los aspirantes a ingresar a la licenciatura en Derecho en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, pues deben ser bachilleres de alguna de las carreras, ya sea que cuenten con bachillerato único o equivalente completado, y seguir los procedimientos y lineamientos de admisión establecidos por la propia universidad, así como para las unidades académicas en particular, que es la forma de organización que tenemos al interior del Estado, y tener conocimientos, habilidades y pues ciertas actitudes concretas. Consistentes en tener experiencia en el campo también es importante, es decir, todo este tipo de habilidades se pueden describir de una manera más puntual al tenor de las siguientes consideraciones: tener una experiencia en el campo o estar desarrollándose en el mismo, conocimientos básicos de cultura, de historia, sociología, lectoescritura, filosofía, ética, valores, habilidades también de investigación en campos como la metodología de la investigación, la propia informática, lenguas extranjeras, habilidades básicas de comprensión lectora y escritura, habilidades comunicativas en asuntos jurídicos, capacidad básica para resolver problemas e interpretar datos, habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, para aprender y analizar situaciones complejas, y también pues se pide un compromiso para participar en la solución. Una actitud de respeto hacia las diferencias sociales, lo cual es pertinente dentro de un contexto de diversidad cultural. También políticas, diferencias políticas, económicas, étnicas, culturales, de género y pues, de desigualdades que éstas provocan. Un alto sentido también de responsabilidad social y comunitaria, desde luego. Pasando al perfil de egreso, pues de manera concreta podemos ubicar que el licenciado en Derecho es un profesionista que con apego al derecho, la justicia y la equidad busca dar solución a los problemas jurídicos concretos, procurando el equilibrio entre los diversos factores sociales, económicos y políticos de la sociedad, con la finalidad de procurar el mantenimiento y conservación del orden y la tranquilidad social. También poseer un profundo amor a la justicia, basado en la ética y la responsabilidad profesional, que le permite realizar actividades de consulta y asesoría en cualquier área del derecho. En lo que respecta a la operación, en la dinámica de operación que se tiene que llevar a cabo, podemos considerar el nuevo calendario de impartición de contenidos para carreras mixtas. Esto sería un trabajo directamente con carga máxima de 18 horas semanales, que podrían ser los jueves, viernes y sábado, y conjuntamente con actividades, ya sea de manera independiente o virtual, con carga máxima de 24 horas a la semana. El resto de los días de la semana de manera conjunta, y la carga máxima presencial se imparte en los primeros 4 meses. Después, esta carga puede disminuir. Ya entrando al análisis del mapa curricular, podemos ubicar de la manera siguiente. En la parte izquierda tenemos una columna que representa los ejes
disciplinar, sociocultural, de lenguas y de vinculación. Naturalmente, el disciplinar es el que abarca la mayor parte de la currícula por ser los contenidos importantes en cuestión de derecho concretamente, sin menoscabo, desde luego, de los otros que son totalmente valiosos, que representan otro tipo de materias que están vinculados. Esto se explica al tenor de lo siguiente. En la parte disciplinar tenemos materias vinculadas a conocimientos epistemológicos, formación especializada, solución de problemas, innovación laboral también. Ya en la parte sociocultural, que es el que ustedes ven de color como azul, está la interculturalidad, ética y valores, derechos humanos, sustentabilidad. Entrando al eje de lenguas, que lo pueden ver en la parte verde y que al interior del mapa curricular se ve con los cuadros verdes, que son materias de este eje, pues encontramos revalorización y reconocimiento de la lengua originaria, fortalecimiento de la lengua extranjera, y finalmente tenemos el de vinculación, el último eje de color café, y que pueden ver materias también al interior con este mismo color, que representa prácticas culturales, problematización de las comunidades, diálogo, revalorización y sistematización de saberes, proyectos comunitarios. De manera concreta, se ha pasado de la licenciatura en Derecho, modalidad escolarizada, a la modalidad mixta, y esto se traduce en lo siguiente. Es decir, se pasa de 9 semestres a 9 cuatrimestres, de 439 a 324 créditos, de 4.352 horas de trabajo con docente a 2.672, de 72 a 53 materias, y se incrementan las optativas a 8. Básicamente estamos, de manera general, pasando de una carrera que dura 4 años y medio a solamente 3. Ahora se abordan dos aspectos fundamentales dentro del modelo educativo de la licenciatura mixta en Derecho. Es importante destacar la importancia del diseño de herramienta digital que se plantea. Su importancia radica en que tiene mayor valor porque se encarga de coordinar, planificar, organizar, dirigir y controlar de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos para fomentar acciones en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la propia universidad. Concretamente, entonces, la herramienta de Moodle es un modelo que es consistente y coherente con la plataforma de las clases de la cultura jurídica, lo cual es algo muy virtuoso en función de que los estudiantes y todo el gremio académico, etcétera, estamos familiarizados con ese tipo de plataforma, los cursos, capacitaciones, etcétera, talleres. En cuanto al contenido, pues están ciertas ventajas como compartir contenido de temas en línea, uso de los recursos de Moodle para reforzar el aprendizaje, facilitar la comunicación y colaboración entre estudiantes y profesores. Hay más ventajas como el acceso a 24 horas al día, 7 días a la semana, a los materiales del curso, en específico de las materias, una flexibilidad en el ritmo de aprendizaje, interacción y colaboración entre estudiantes y profesores, evaluaciones en línea para obtener comentarios rápidos. También destaca como beneficios la flexibilidad en el acceso al contenido. Se accede desde cualquier lugar y en cualquier momento. Hay un aprendizaje autodidacta, una pluralidad de recursos educativos, foros de discusión para intercambiar ideas y resolver dudas, pruebas interactivas para la autoevaluación y el seguimiento del progreso, posibilidad de chatear, de comunicarse con profesores y compañeros de clase para comunicarse en tiempo real, evaluaciones y seguimiento de avances, un monitoreo importante,
la posibilidad de realizar exámenes y evaluaciones en línea seguros y confiables, y pues un registro y seguimiento del proceso de los estudiantes. Adicionalmente, es posible un soporte técnico dedicado a una asistencia a profesores y estudiantes en el uso de la plataforma, resolución de problemas técnicos y solicitudes relacionadas con la plataforma, un soporte de aprendizaje personalizado, orientación y formación individual por parte de profesores y facilitadores, retroalimentación para el desarrollo académico de los estudiantes, una comunicación efectiva, comunicación virtuosa entre profesores y estudiantes a través de esta plataforma. También notificaciones y alertas para estar actualizado con anuncios y eventos para que el estudiante también reciba ese apoyo y seguimiento. Permítame destacar lo relevante que es la oferta de formación en la modalidad mixta de Derecho, ya que la Universidad Intercultural será la primera institución pública en ofrecer esta modalidad, dando preferencia a los 11 municipios en los que se ubica. Destacamos que es la universidad pública que tiene más presencia, de hecho la universidad en general que tiene más presencia dentro del estado, y esto pues indicaría también una cobertura amplificada. Tenemos así que el modelo universitario de enseñanza-aprendizaje en modalidad mixta es un enfoque educativo que combina la enseñanza presencial y el aprendizaje en línea, ¿sí? Para crear una experiencia de aprendizaje más flexible y adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. Este modelo utiliza una variedad de recursos y tecnologías para facilitar el proceso de aprendizaje y lograr los objetivos educativos. Se destaca entonces como componentes clave el aprendizaje presencial, ¿sí? El aprendizaje sincrónico, el aprendizaje en línea asincrónico, una posibilidad de interacción y colaboración en línea, la retroalimentación y evaluación, el monitoreo y seguimiento del progreso, así como el diseño de instrucción. Son los componentes clave que giran alrededor de la licenciatura en Derecho modalidad mixta, que contiene herramientas digitales importantes. Ya orientándonos hacia el estudiantado y los perfiles de ingreso, podemos comprender que los interesados en una carrera mixta pueden ser de origen diverso. Algunos de los perfiles que serán considerados por la institución y a tener en cuenta al incorporar esta nueva modalidad son los siguientes: que deseen combinar trabajo y estudio, que sean autodirigidos y motivados, que tengan necesidades específicas, estudiantes con responsabilidades familiares también, es importante esto, y hay un gran margen de interesados en virtud de encuestas que se han realizado, que residan en áreas remotas, con responsabilidades laborales, que justamente esta parte es lo que les interesaría para valorar el tiempo que tienen para llevar a cabo una carrera profesional en Derecho. Es importante aquí también reflexionar sobre las áreas remotas y su pertinencia, destacando esta cuestión de cobertura y de difícil acceso de lo que sería una infraestructura física. Finalmente, me permite exponer una gráfica general con base en estadística y en encuestas que hemos llevado a cabo, en donde destacamos un dato muy relevante, que consiste en que en el 92% del personal encuestado se encuentra desempeñando alguna actividad laboral, por lo que esto representa esta carrera y su currícula trata de considerar todas estas cuestiones, este tiempo de valía que el estudiante requiere para atender sus responsabilidades y pueda llevar a cabo una carrera profesional en Derecho. En cuanto a los resultados y conclusiones, podemos considerar que a través de la tecnología educativa es posible coordinar, planear, organizar, dirigir y controlar de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos,
para promover acciones para la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de la universidad. Es decir, el gran componente aquí es la herramienta digital, los avances tecnológicos que se aprovechen y sobre todo que se lleven a cabo de una manera ya muy puntual, atendiendo zonas estratégicas que han representado un problema histórico de acceso al nivel superior, en donde la carrera de Derecho está naturalmente inmersa. En este sentido, se pretende abatir el rezago educativo y mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados de nuestro Estado, disminuir las brechas culturales, de conocimiento y económicas que agudizan la marginación de los grupos de población rural, indígena y urbano marginal. Entonces, de esta forma es con lo que este nuevo mapa curricular y esta nueva modalidad quiere atender estas preocupaciones desde las políticas de Estado a nivel nacional y concretamente desde luego a nivel estatal, que es nuestro caso. Pues muchísimas gracias por tan interesante mesa. Si hubiera buscado algún subtítulo, hubiera dicho Enseñanza del Derecho con Compromiso Social. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Y bueno, le cedo la palabra a Carlos Alfredo Pérez para que realice la moderación de la mesa en función de las preguntas o comentarios que se llegaran a formular. Adelante, por favor, Carlos. Como usted bien lo mencionaba, así como esta mesa hubiese sido como diseños curriculares con compromiso social, sin duda alguna, hablamos mucho acerca de esas tendencias emancipatorias, de diálogos interculturales, de inteligencia artificial y pues, digamos, pues revisando aquí los comentarios, evidencio que de pronto en el chat de, de Zoom no tenemos muchos comentarios. Sin embargo, pues yo a medida que iba escuchando, pues con el ánimo de motivar la conversación en la mesa, sí tenía como varias preguntitas a los ponentes. Creo que tenemos Entonces, una de Agustín, que pregunta en lo que respecta a la exposición anterior cuando se refieren a ah, derechos humanos, los capítulos de educación indígena e inclusiva, diversos artículos fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la acción de inconstitucionalidad. Puede ver el Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo del 23 o la Ley General de Educación en la página de la Cámara de Diputados, en virtud de que la autoridad federal de la SEP las autoridades de la SEP fueron omisas en la consulta previa, libre e informada. Es un comentario que nos hace Agustín. Muchas gracias, Agustín. No sé si quisieras ahondar un poco más al respecto. Y si no, adelante, mi querido Carlos. pues sí quería como realizar una serie de preguntas relacionadas con, por ejemplo, la ponencia que vimos del estudiante colombiano, paisano, Daniel Marchena, y es precisamente, él mencionaba acerca de que han estudiado algunos diseños curriculares. Digamos que en todo esto que han estudiado, han encontrado algunas de pronto estrategias de enseñanza y aprendizaje eh, que utilicen inteligencia artificial en los programas de derecho. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Tardes. Bien, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a las técnicas que hemos encontrado o las investigaciones que hemos realizado, pues el video hablamos de que es una investigación en curso. Entonces, pues todavía estamos como en ese proceso de realizar el análisis curricular de las universidades que mencionamos, pero aún así encontramos como ciertos resultados. De hecho, en el capítulo 3 dicen que hay unas técnicas para enfocar el derecho hacia tres ejes, que son la ética, el derecho informático y la responsabilidad social. Si se enfoca hacia esos tres puntos, pues resultan ciertas como materias, por decirlo así, coloquialmente, que serían derecho informático, derecho a las comunicaciones, propiedad intelectual y ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo integrar esto digamos, al campo de la educación, como a la práctica? Bueno, realmente como todavía falta hacer ese análisis curricular de lo que han hecho las universidades, pero lo que se ha encontrado hasta el momento en el digamos, en el capítulo cuarto, es que es muy efectivo.
es un aporte muy efectivo, es un aporte que llevaría a que los estudiantes sepan adaptarse a estos cambios y también, como decía, pasar de unas habilidades de pronto sí, más manuales, un poco más sistemáticas que pueden realizar computadoras, pues pasar a unas habilidades mucho más interpretativas, argumentativas y de este tipo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Doc, eh, doctor Enrique, ¿cuál es su percepción acerca del uso de la inteligencia artificial para la enseñanza del derecho? Las estrategias metodológicas, las estrategias evaluativas, ¿cuál es su percepción acerca de todo esto que ya se viene pues prácticamente en nuestra actualidad? Mira, y creo que estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque no es la única, tenemos los machine learning que son, bueno, dicen son sistemas de autoaprendizaje, yo prefiero mejor hablar de sistemas de automodelado adaptativo, que son básicamente técnicas estadísticas, y tenemos el Old-Fashioned Artificial Intelligence basado en la representación del conocimiento. Yo creo que presenta muchas oportunidades, pero también presenta muchos riesgos, y en alguna de las ponencias lo comentaba. Si lo consideramos desde el punto de vista de la teoría de los sistemas complejos, lo que encontramos es que herramientas como el ChatGPT, en última instancia, lo que son mezcladores sintácticos coherentes de textos que se encuentran en la red. El problema central está en la validez epistémica de la información a partir de la cual hacen la mezcla. No tenemos ninguna garantía de que la información que estén mezclando tenga soporte epistémico y mucho menos de que el resultado que nos dé también tenga soporte epistémico. Esto puede traer un problema muy importante si lo ligamos con redes sociales y cierta tendencia a aceptar como verdadero o real lo que logra consenso social en redes sociodigitales. Porque puede suceder que lo que se obtenga a partir de ChatGPT sin sustento epistémico empiece a ser convalidado por la comunidad de los usuarios de redes sociodigitales, generando la propagación de desinformación en realidad. Estar generando un fenómeno de desinformación más que de información. Creo que ese es el principal riesgo que tenemos, la tendencia de los muchachos a buscar información a partir de estas herramientas, creo que puede tener también un riesgo aparejado muy importante. Y es que lo que hemos estado viendo en relación con el uso de las nuevas tecnologías es que se va dejando de lado el uso de competencias cognitivas propias. Así, por ejemplo, hoy día, bueno, ya casi nadie hace el esfuerzo de recuperar de memoria a largo plazo, memoria de trabajo, los teléfonos de la gente porque los tienes en el teléfono. Entonces, la pregunta es, ¿esto a la larga puede llegar a afectar la habilidad cognitiva de buscar información, seleccionar la que es relevante críticamente, la sistematización cognitiva de esa información, contrastarla con información contraria para robustecer tus puntos de vista, para dejar eso en manos de la inteligencia artificial? Creo que ese es otro de los grandes planteamientos que tenemos que hacernos los docentes y que pensar mucho acerca de cómo contenderlo con nuestros estudiantes. Por otro lado, sí, desde luego que presenta ventajas muy importantes, como un mecanismo de consulta que permite generar puntos de partida para trabajos didácticos. Pero eso sin duda presupone necesariamente el trabajo del docente orientando a los alumnos. Hace poco me comentaba una colega que tuvo una especie de desafío por parte de sus estudiantes porque asumía que, bueno, que ella no tiene ninguna familiaridad con la inteligencia artificial generativa, lo cual era cierto, pero surgió un experimento interesante en el cual a través de un chat PDF se recuperó un texto filosófico, se le pidió al chat que objetara, que contraargumentara el texto filosófico y a los alumnos que contraargumentaran lo que había generado el chat GPT. En este caso, que es lo que tenemos, un ejercicio, la promoción de la competencia de la contraargumentación, a partir de lo que nos está ofreciendo una herramienta de inteligencia artificial, lo cual hubiera sido muy distinto si se hubiera quedado en adoptar la contraargumentación directa realizada por ChatGPT.
Creo que ese es el tipo de ejercicios en los cuales tenemos que estar trabajando, que es el gran reto para nosotros los docentes y para la nueva generación de estudiantes, sincronizándose con su manera o su tendencia natural de pensar. Y si es posible, con respecto a tu ponencia, me quedó una pequeña duda. Veo que haces una diferencia entre educación emancipatoria y constructivista, lo cual quizá habría que considerar. El constructivismo, en última instancia, el constructivismo pedagógico, ya sabemos, tiene que ver con la inducción de la construcción del propio conocimiento y de los modelos mentales de los alumnos, independientemente del contenido. De tal suerte que inducir conciencia social, de compromiso social, requiere de la misma estrategia pedagógica. La única diferencia es cómo induzco en mis alumnos la construcción de conocimiento estrictamente técnico, por ejemplo, para operadores jurídicos, abogados, y cómo induzco en mis alumnos la generación de modelos mentales de investigación-acción con compromiso social. Pero a fin de cuentas, la estrategia de inducir en los alumnos la construcción de su propio conocimiento, pedagógicamente hablando, es la misma. Podríamos decir que el constructivismo es el mecanismo procedural que te permite tanto generar un abogado financiero como a un abogado que lleva litigio estratégico. Entonces, quizá habría que matizar un poco eso en tu propuesta, en la propuesta conciliatoria que tú realizas, antes de que, o sea, te invitaría a que lo pensaras, antes de que tu muy interesante tesis pase a ser, como se lo merece, un libro. Muchísimas gracias, Carlos, es lo que te podría yo comentar. Muchas gracias, Doc. De verdad, siempre las conversaciones con usted me han hecho reflexionar. Claramente en mi tesis el doctor me ayudó muchísimo. En varios textos particularmente leía sobre las diferencias entre el constructivismo y la emancipación. Digamos, hay muchos puntos de convergencia, sobre todo porque el diálogo se convierte en ese mecanismo a través del cual reconstruimos el pensamiento, nuestros imaginarios, nuestras representaciones sociales. Sin embargo, en algún momento, en algunos textos como Julián de Zuviría, y también leían otro texto, sobre todo en la diferenciación entre Habermas y Freire, cómo se diferenciaban estas dos posiciones o puntos de vista de cómo reconstruir el pensamiento de una persona, ¿no? De un operador, de un individuo. Julián de Zuviría en su texto sobre modelos pedagógicos hablaba como, y yo creo que ese punto lo discutimos usted y yo en varias ocasiones, sobre ese relativismo moral, ¿no? Y de hecho en el texto de Jan Grondin sobre la hermenéutica, em, es una conversación profunda que tiene Gadamer con Heidegger acerca de ese relativismo a la hora de llegar a discutir y también inmerso ahí Habermas acerca de esa necesidad de que todo tenga una orientación ética o moral, pero la pregunta es, ¿cuál es la orientación ética o moral correcta? Sí, nosotros podemos reconstruir el pensamiento de una persona, pero ¿hacia dónde es la pregunta? Cuando yo planteaba la idea de algo pues emancipatorio, leí algunos textos de Freire, de Boaventura de Sousa, Enrique Dussel, de esa necesidad de pronto de que comunidades como por ejemplo la colombiana, que comunidades campesinas víctimas del conflicto armado, lleguen a esa emancipación, pero sobre todo a partir del diálogo, la crítica social y la interacción comunitaria, ¿no? Yo creo que es hacia allá, hacia donde pues se dirige precisamente mi última propuesta. No, y en ese caso, pues ya diste la respuesta a tu pregunta sobre la orientación ética. No es una ética deontológica, sino que es una ética instrumentalista. Lo cual, si estás pensando en la promoción de cambios sociales, pues parece ser la orientación ética adecuada. Una ética instrumental más que una ética deontológica. Entonces tú mismo tienes la respuesta acerca de cuál puede ser la postura ética más adecuada a tu investigación. Muy bien, no sé Ok. si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta por ahí. ¿Que quieras tú comentar algo más, mi querido Carlos? Pues yo quería hacerle otra pregunta, Doc. Adelante con Bueno, todo con gusto. ocasión al, desde mi punto de vista, lamentable, muy triste, pues fallecimiento
de nuestro gran filósofo mexicano y argentino, Enrique Dussel, a quien cuando fui a México, pues quise llegar a conocer porque lo admiro profundamente. Em, Doc, ¿cuál es su perspectiva acerca de la decolonización del derecho? Es un tema muy interesante, pero yo lo circunscribiría desde el punto de vista de la filosofía, en un problema más general que tiene que ver con la reconfiguración del concepto de derecho. Es decir, si lo ligamos con el concepto clásico de regla de reconocimiento de Hart, con el tema de la identificación del derecho con base a una regla de membresía, un criterio de membresía, y que ese criterio de membresía corresponde a las fuentes, a una teoría de las fuentes. En un momento en el cual, pues de repente están surgiendo en el mundo muchísimos tipos de sistemas normativos emergentes que interactúan y reconfiguran el derecho generado a través de las fuentes tradicionales, nos metamos en un problema de cómo redefinir el derecho si ya no nos está siendo igualmente útil una teoría de las fuentes, como la determinación del criterio de membresía del derecho. Así, bueno, hoy día encontramos que más allá de lo que se dice por los órganos legislativos, por ejemplo, pues también se incluye el soft law, se puede incluir el fenómeno de la fertilización, en el cual, independientemente de cuál sea la estructura normativa de tu estado, lo que haces es tomar argumentos producidos en otro sistema jurídico para poderlos incorporar en el tuyo. El tema de la revisión de las instancias de las decisiones de los estados por órganos transnacionales. En fin, yo circunscribiría más bien el fenómeno de la descolonización del derecho en este proceso de reconsideración y reconfiguración del concepto del derecho, que abre el espacio, por ejemplo, nuevamente a la discusión acerca de el relativismo cultural jurídico. Y si, por ejemplo, podemos dar una definición de derecho que incluya también el derecho que surge de la interacción autoorganizativa, por ejemplo, de comunidades indígenas. Todo eso, pero sin una teoría de las fuentes que me sirva como regla de reconocimiento, ¿cómo lo reconstruyo? Creo que la descolonización del derecho en ese sentido puede quedar circunscrita dentro de esta discusión filosófica más general. Ok, Doc, pues escuchándolo, muchas gracias. Me gustaría de pronto escuchar los comentarios de los compañeros acerca de la mesa, acerca de, pues, estas discusiones, ya que, digamos, este tema también se relaciona en gran medida, por ejemplo, con lo que trabaja el profesor Víctor también, con lo que han trabajado los diferentes compañeros. Entonces, me gustaría de pronto si quisieran participar al respecto. Sí, con su Bueno, permiso, muchas gracias, muy buenos días. buen día. Reiterando mi agradecimiento, pues básicamente nosotros estamos en la Universidad Intercultural siendo tomando cierto protagonismo en el sentido de poder establecer algunos lineamientos respecto a digo, en marcos generales, esta epistemología y esta decolonialidad, epistemología del sur, como bien lo indicaba, como Aventura, Conduce, etcétera, y ser conscientes que sí, pues el derecho y por consiguiente el sistema educativo en el cual estamos inmersos en esta dinámica, pues también puede construirse desde abajo y estar en estas nuevas tendencias de la decolonialidad y también entender que el derecho también es una práctica cultural. Entonces nosotros como Universidad Intercultural estamos a través de los ejes, sobre todo del eje sociocultural, del eje de lenguas, por ejemplo, promover no solo el inglés, sino también lenguas indígenas de las comunidades, que da muestra de todo esto y pues sí, un modo alternativo de ver estas cuestiones. Un ejemplo muy sencillo, recordaba en un examen profesional, cómo el simple hecho de tomar el derecho como se toma, ¿no? Como derecho, como recto, como es denominado en otras lenguas, ¿no? Directum, right, etcétera, como la cosmovisión indígena, pues lo ve más del lado de la justicia, más de que un sistema hegemónico y recto, lo ve del lado, y yo preguntaba justamente a una estudiante de la Universidad Intercultural, en su comunidad, cómo percibían esta cuestión del derecho, y ellos no lo ven como un sistema tan rígido o formalista, sino como vinculado a la justicia, por ejemplo.
Entonces sí, sí, en la vida cotidiana se dan muchas cuestiones muy interesantes en el aula. Muchas gracias. Ok, tenemos una mano levantada. Carlos Herrera. Bien, muy amable, Sí, ya gracias. puede Buenas verificar. tardes. Ok. Un saludo cordial a todos, en especial a mi gran amigo Enrique Cáceres de acá, desde la República del Ecuador, de la Universidad Nacional de Chimborazo. En efecto, una temática muy interesante, muy importante, hablar de la currícula, del currículum para la carrera de Derecho. Efectivamente, acá en nuestro país, en la Universidad Nacional de Chimborazo, estamos en un rediseño curricular y tomando en consideración las fortalezas que tiene el medio y nuestros entornos nacionales, como son los conocimientos y los saberes ancestrales. Pero también estamos preocupados por lo que está pasando con el calentamiento global del planeta y el medio ambiente. Y ustedes saben que el Ecuador es el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza y estamos emprendiendo a eso. Pero acá tenemos otro fenómeno, el fenómeno en que muchos bachilleres se están quedando sin sus estudios superiores y eso se debe al problema de la infraestructura. Nosotros estamos proponiendo que las ciencias o mejor dicho, las carreras que se afinan a las ciencias sociales sean carreras virtuales y solo las ciencias científicas sean presenciales. Vuelvo y repito, porque hay millones y miles de estudiantes de los colegios que se quedan sin cupo para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. De ahí que también hay que tomar en cuenta la situación que estaba diciendo Enrique en cuanto a la inteligencia artificial. Y nuestros estudiantes están aplicando el chat GPT para hacer los trabajos. Por decirles algo, mando yo un deber sobre los principios que se aplican dentro de la justicia indígena, van al chat GPT y le prueban y presentan. Acá todavía en el Ecuador no tenemos un software como Turnitin, como Urcum, que permita identificar el plagio de quienes practican esto. Y lo que nosotros estamos haciendo es volviendo al pasado, a que los estudiantes realicen sus trabajos de manera manual, escriban por lo menos para que entiendan lo que dice esta herramienta digital. Y ahí comparto con lo que dice Víctor Manuel, ¿no? Es muy importante para nosotros los pueblos de América Latina, de México, también tomar como fortaleza dentro de la educación la interculturalidad y sobre todo los saberes y los conocimientos de nuestras diferentes culturas para tener una sociedad pacífica y armónica, amante a la naturaleza. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor Carlos. Eh, Reina tiene la mano levantada. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Buen día, sí, Gracias. te ¿Cómo escuchamos. está, doctor Cáceres? Me da mucho gusto saludarle y felicidades por esta nueva edición del Congreso. Nunca deje de hacerlo. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Bueno, Reina, muy amable. sí, bueno, pues a propósito de esto que se ha comentado respecto de pues, la colonialidad, hablar de epistemología y términos que tienen que ver con contrarrestar un poco la cara dura con la que se enseña el derecho en los estados de la República, como es en la UAP o en la sede donde estamos nosotros, es bien complicado llegar a analizar o hablar o hacer visibles estos conceptos, ¿no? Sobre todo porque hay como varias situaciones que contemplar. Por ejemplo, los temarios, en la UAP, los temarios son elaborados por las facultades que están en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, todas aquellas unidades académicas que estamos al interior del estado nos llamamos complejos regionales, no nos llamamos facultades de algo. En los complejos regionales hay más de un programa, o sea, puede haber programas de muchas áreas del conocimiento, entonces no somos unidades académicas especializadas y traemos de las facultades los mismos temarios que allá se piensan. Entonces, bueno, pues siempre está como que mandando ese tipo de percepción del derecho, esa manera de enseñar, esa historia muy larga de los vicios que también se desarrollan como gremios. Y pues acá en las regiones de los estados, nosotros estamos en la Sierra Norte, pues miramos la realidad también de una manera distinta porque nuestra población universitaria es muy distinta y incluso ese diálogo de saberes tendría que darse entre nosotros los complejos y las facultades de la UAP que están en el campus central, ¿no? De entrada, eso es lo que a nosotros nos pega mucho. Por ejemplo, el caso de la Facultad de Derecho, antes se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ahora
ya se dividió por iniciativa del Consejo Universitario y ahora es una facultad de Derecho que tiene que rediseñar todos sus temarios, pero a propósito de esta reforma universitaria que nosotros platicamos hace rato, bueno, toda la universidad tiene que orquestar sus temarios al tenor de los principios pues que están establecidos en la Constitución y en las leyes generales que nosotros platicamos. Actualmente la universidad está montada en esa gran tarea porque necesita transformarse, pero veo algunos riesgos, como por ejemplo que pues somos las mismas personas las que vamos a seguir enseñando todas esas modificaciones a los temarios, y es que si no hay una transformación en nosotros epistemológica, de mirar, de tener otro tipo de apertura, ¿no? Yo imagino a las facultades de las ciencias duras hablando de sostenibilidad o de derechos humanos o de perspectiva de género. O sea, ¿cómo le vamos a hacer los profesores? ¿Cómo le vamos a hacer para subirnos a ese diálogo, a ese lenguaje, ¿no? Creo que es una tarea bien complicada, pero la verdad es que siempre, para mí, se conserva la esperanza porque siempre que hablábamos sobre medio ambiente o cambio climático o perspectiva de género o cualquier cosa que evidenciara la necesidad de ir más allá de aprender lo que viene en los temarios, parecíamos como que estábamos hablando de cosas que nadie necesitaba en ese momento, como que los abogados no teníamos que saber, pues que lo hagan los biólogos u otras ciencias, pero los abogados como que ¿por qué tendríamos que pensar en la transdisciplina? Sin embargo, esto para nosotros es un respaldo institucional, pues, legal, muy importante y muy fuerte, que nos motiva a decir, bueno, esto no se puede quedar solo en la modificación, solo en las letras, solo en las palabras. Ya tenemos más herramientas para impulsar acciones o simplemente para introducir este tipo de pensamientos en las aulas. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a transformar la forma en la que percibe el derecho el estudiante de Derecho de la Sierra Norte del Estado de Puebla. O sea, hay todo un contexto que hay que impactar un montón porque tienen un mundo pues, global, todo encima los jóvenes, y entonces hay que, creo que, darles otra perspectiva también para que ellos al menos se puedan cuestionar, ¿no? Y esperamos que con toda esta iniciativa institucional pues se pueda favorecer el pensamiento crítico, la transformación y pues la contribución a las problemáticas sociales. Muchas gracias. Yo creo que si no hay otra pregunta, yo creo que hay un tema muy importante en la mesa que habría que explicitar. Y es, si de por sí el acceso a las nuevas tecnologías, a las redes sociodigitales, ha empezado a generar muy importantes brechas entre quienes tienen el acceso y tienen la formación con la inteligencia artificial, si no hacemos algo, esa brecha se va a hacer enorme. Quien tiene acceso no solamente a las herramientas, sino a saber cómo utilizarlas, va a estar en una posición sumamente privilegiada con respecto a quien, como dice Reina, por ejemplo, pues puede ser que se encuentre en una situación remota donde el acceso a ese tipo de conocimientos o ese tipo de recursos no se pueda dar. Creo que tenemos que pensar también en la manera de evitar que esa brecha se dé, o en su caso reducirla y, de ser posible, utilizando la misma tecnología. Es decir, si la gente puede tener un teléfono celular a la mano y podemos desarrollar alguna app en la cual los capacitemos a poder utilizar la inteligencia artificial generativa, podemos revertir el elemento que podría generar esa brecha en algo que nos ayude a restringirla. Me parece que es algo en lo que deberíamos también pensar. Desde las aulas, ver cómo aprovechamos la inercia de la tecnología para evitar más desigualdad de la que ya tenemos. Yo quisiera comentar algo al respecto y es que en este momento yo estoy trabajando aquí en Colombia para la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta universidad es pues prácticamente virtual, de principio a fin. Y es una universidad que creo que es la más grande de Colombia, tiene 280.000 estudiantes, es virtual. Hacemos foros virtuales, todas las clases son virtuales. Y eso ha permitido que la educación universitaria a nivel superior llegue a las diferentes regiones del territorio colombiano, muy apartadas. Estoy hablando de pueblos que quedan a 2, 3 ríos de aquí, una cosa así. Cuando uno revisa, por ejemplo, la participación de los foros, que es lo que tú dices, Doc, em, por ejemplo, a nivel del lenguaje, las diferencias del lenguaje de un estudiante de capital son muy diferentes del uso del lenguaje de un estudiante que queda en la comunidad, bueno,
muy alejada de acá. Ahora, en este momento particularmente son pioneros en la UNAD en la aplicación de inteligencia artificial aplicada en los sistemas educativos, en su metasistema. Y pasaba algo muy interesante y es la posibilidad de que el estudiante utilice la misma inteligencia artificial para poder realizar sus talleres, sus clases y demás cosas. Pero luego cuando yo escuchaba tanto el discurso, yo decía, pues a nivel de infraestructura organizacional o de talento humano, pues prácticamente yo puedo tener 200 estudiantes a quienes realizo el seguimiento, pero si se contrata una inteligencia artificial, pues prácticamente ya no va a ser necesario el profesor. Un profesor que esté pendiente desde un punto de vista socioafectivo del estudiante, que compare la relación de un lenguaje rural con un lenguaje urbano a la hora de valorar eso que está diciendo el estudiante. Entonces la inteligencia artificial se va a parar ahí y va a decir, voy a valorar lo que dice el estudiante en su tarea. Pero es que una cosa es el lenguaje rural y otra cosa es el lenguaje urbano, y eso, ahí es en donde de pronto la inteligencia artificial se va a quedar corta, por más aprendizaje que de pronto pueda llegar a tener, no conoce de pronto la parte emotiva, la parte histórica, política de nuestro país. Entonces, imagínese usted en un hipotético caso en donde esta institución diga, pues yo ya no necesito 100 profesores para esto, necesito 2 y una inteligencia artificial, y con eso me voy a ahorrar un montón de dinero que puedo seguir haciendo para X o Y cosas. Entonces, creo que también nos está planteando ahí unos retos muy interesantes a nivel, eh, no sé, infraestructura o institucional, ¿no? De hecho, lo que comentas implicaría la intervención del Estado. O sea, no puedes tratar de sustituir al profesor con pura inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque necesitas un monitor que sea el que realmente tiene el conocimiento para poder filtrar y validar lo que realmente tiene sustento en lo que está la inteligencia artificial de lo que no. Y me parece muy interesante el comentario que haces también acerca de los distintos registros, que se vuelven un problema de economía de la información. Pero creo que también tenemos la posibilidad de resolver el problema con la misma tecnología. Parece que así como de repente se puede hacer traducciones, el ChatGPT, puedes escoger el tipo de registro en el que quieres que se formule algo que le estás pidiendo. Entonces la pregunta, y sería una cuestión de desarrollo, ¿de qué manera en esa elección de registros tú puedes identificar un registro que sea más próximo para una visión del mundo con respecto a otros? Que se convierta en un problema de reto y desarrollo para la parte computacional, para la parte del desarrollo. Pero por lo que estamos viendo en la capacidad de hacer traducciones, tecnológicamente debe ser posible. El punto es si se les ha ocurrido tomar en cuenta los distintos registros para poder formularlo dentro de un sistema de inteligencia artificial. Pero eso nos toca a nosotros promoverlo con los ingenieros, ya no es cuestión nuestra, sino es cuestión de ellos, de motivarlos y que lo realicen y nosotros monitorearlo. Muy bien, pues creo que ya ha llegado el fin de esta muy, muy interesante mesa. Le agradezco a Carlos el haber tomado la moderación, a todos los participantes por sus muy interesantes ponencias y sus intervenciones.